Vamos a quitar un mito, los psicólogos no damos consejos. No, no damos consejos. En- Entonces, es más bien poder ayudarte a ver otra parte o desde un conocimiento científico aplicado con pruebas en el proceso y tú puedes entonces tomar la decisión de, ok, es aquí, ya lo vi, ya lo comprendo, ahora puedo hacer un switch. Bienvenidos a un nuevo episodio de No es terapia, pero se siente como y hoy me enorgullece presentarle a mi invitado del día de hoy. Él es Raúl, psicólogo especialista, psicólogo clínico especialista en niños y adolescentes. Y el día de hoy es un episodio para esos padres, para los padres que ahorita están enfrentando el reto de que su hijo está pasando de la niñez a la adolescencia y que están buscando esas herramientas para una buena crianza o que se sienten un poco frustrados. Así que este episodio será súper revelador. Por favor, quédense hasta el final del video. Bienvenido, Raúl. Muchísimas gracias. Gracias por estar Gracias aquí. a ti por la invitación. Y bueno, tienes todo este espacio para que cuentes quién es Raúl y también para que expliques a qué te dedicas. Ok, muy bien, pues como mencionabas, pues mi nombre es Raúl Porte, soy psicólogo clínico y cuento con una especialidad en niños y adolescentes. Y pues me encuentro ahorita en la parte de la psicoterapia, en la parte de consultoría clínica, ¿ok? Trabajando con, digamos, el 85 de mis pacientes, el 85% de mis pacientes son adolescentes, pubertos, adolescentes y adultos jóvenes. Ok, perfecto. Más o menos como entre qué edades es los que estás ahorita. Yo generalmente, pues, trabajo, aunque mi especialidad es niños y adolescentes, yo trabajo con pacientes desde los 10 años en adelante. Ok, 10 perfecto. años en adelante hasta un promedio, digamos, por lo menos que comentaba, pues adolescentes, pero también los adultos jóvenes, pues también tengo pacientes que son adultos jóvenes, digamos que podemos estar viendo hasta 35 años. Adultos. Sí, claro. Somos unos adultos. Somos adultos jóvenes, estamos en la segunda adolescencia. Estamos en esa segunda vez. Y es verdad, porque tiene como que todo tiene su etapa y hace poco me comentaron algo sobre que los millennials somos los eternos adolescentes porque no envejecemos. Nos vemos cada vez mejor. Trabajamos bastante en esa parte de retrasar el proceso Del envejecimiento. del Pero envejecimiento. tú sabes que aquí nosotros como analizándolo, yo también pienso que es un tema de que estamos haciendo mucha introspección y me imagino que has escuchado el término de tu mundo interior refleja tu mundo interior. Cuando sanas lo que tienes, Dentro, se refleja en o tus sea, hay una frase de Carl Jung que si miras para afuera sueñas, si miras para adentro despiertas. Entonces, despiertas. estamos como trabajando mucho en esta parte de como dices, me gusta mucho el término que meramente psicológico, de que hacemos mucha introspección de nosotros. O sea, sí, qué hicimos, qué dejamos de hacer, qué no hicimos, para tratar de revisar todo el mecanismo que llevó, digamos, como a una conducta, a una situación en particular, ¿no? Totalmente. Entonces estamos como que mucho trabajando en eso y creo que incluso una de las puntas de lanza de mis procesos con mis pacientes es incluso esa parte, ¿no? Más bien no de entrar como a un juicio, sino de que vamos a entender todo el proceso para ver en qué parte del proceso es que está como el punto de quiebre y podamos entonces poder comenzar a trabajar desde allí. Poder mejorar, Claro, poder comenzar a definir tu propia identidad, no claro, una identidad. porque al final, si nosotros no revisamos el proceso, siempre es como hacer matemáticas. O sea, el resultado siempre va a ser el mismo si no encuentras en qué parte de la operación estuvo mal el procedimiento. Lo podemos hacer diferente. Cuando hablamos de mal, no es como vamos a hacer juicio de bien o mal, sino más bien comprende tu historia, comprende por qué vienes o venimos haciendo ciertas cosas que a todos nos pasa, a todos, eh, y a partir de eso, entonces tú con tu capacidad de juicio, tu capacidad de introspección,
tú puedas generar entonces un cambio, ¿no? Ser tu propio agente de cambio, porque, y creo que voy a aprovechar el podcast de Claro. el término es desmitificar, Sí, creo que ¿sí? sí. Sí, es un Desmitificar, sí. término muy utilizado, había ahorita, recuerda que hablábamos del tema adolescente y voy y le pregunto, Los términos nuevos. exacto, cuéntame el término nuevo, desmitificar. Entonces, vamos a quitar un mito, los psicólogos no damos consejos. No, no damos consejos. En- Entonces, es más bien poder ayudarte a ver otra parte o desde un conocimiento científico aplicado con pruebas en el proceso y tú puedes entonces tomar la decisión de, ok, es aquí, ya lo vi, ya lo comprendo, ahora puedo hacer un switch. Exacto. Podríamos decir que es como, ustedes son como esa luz en el camino, que a lo mejor te estás viendo como muy, muy oscuro, como que esa oscuridad, esa niebla, porque al final todas las respuestas están en ti. Sí, Entonces sí. ustedes con sus herramientas te vamos guiando a que tú mismo encuentres la respuesta que tú Sí, y tienes. muchas veces incluso, y creo que nos pasa a todos en un momento de terapia, eh, esa es la puerta y sabemos que ahí está la puerta, pero nosotros hacemos así y como que no, ahí no está la puerta y tu psicólogo es como que, wait, foca, La puerta. aquí está la puerta, pero tengo que, sí, Sí, tienes que hacer el ¿lo trabajo por quieres? No, bueno, ok, a tu ritmo. No cuando quieres abrirla hoy, pero tienes presente que esa puerta está ahí. Entonces tú puedes dar 20 vueltas, pero la puerta está allí. En algún momento vamos a tener que regresar a este punto. Los psicólogos vamos a respetar eso. No vamos a presionarte éticamente y profesionalmente a que abras esa puerta ya. exacto. Necesitas herramientas, vamos a trabajar en esas herramientas para que tú puedas sentirte seguro de abrir esa puerta y tener que encarar lo que hay detrás de la puerta número 3. Pero tienes presente que está la Que puerta ahí está detrás. ahí y Sí, que es estoy parte de nuestro proceso, o sea, es nuestra parte como de nuestro trabajo y no darte consejos. Eso sí no es parte del trabajo de nosotros. es súper, y mira que No, no, ahorita no, no. yo quería obviamente decirlo al comienzo del episodio, de que me hace feliz, me siento súper bien de poder traer a personas profesionales aquí a que hablemos de todos estos temas, porque em, tienen como una falsa creencia de no voy a ir, esa negación Ujú. de que no necesito un psicólogo, no necesito ir a terapia por eso, por lo que tú ya acabas de decir, porque nadie me va a decir lo que tengo que hacer. No, No. ya estamos entendiendo esta parte de que es necesario para nuestra evolución y para nuestro crecimiento y que podamos tener este espacio para conversarlo y para seguir con nuestra conversación amena, porque vamos a hablar de este tema tan importante. Quiero que probemos una deliciosa taza de café para que salgan las palabras Claro, del yo lo estaba alma. viendo hace rato como que, güey, Te quiero. está mirando, él quería tomar café ya y yo está, te doy permiso y que tomemos, vamos a probar este delicioso café. Yo sé que a ti te gusta el café, pero este es un café de especialidad de Boquete, no sé si lo habías probado, entonces vamos a ver qué tal. Yo amo, o sea, mis episodios tienen que tener cafecito. Dice, está rico. Sí, son Y sin azúcar, ¿te sin nada. gustó? Porque él es uno de los que toma café con azúcar y yo, ok. Vale cambiar de que azúcar, pero es esplenda. Ahora No, ellos no es pagan. sano. No, la parte del marketing, no, ellos no pagan. O sea, que no, Sí, sí, bueno, con endulzante, digamos. endulcorante, usan. Endulzante, que es lo mismo. Pero es lo que yo le estaba comentando y que lo comento también en el espacio del podcast, porque soy amante del café, que cuando tenemos un café de especialidad, o sea, el café es de tan buena calidad que no necesita azúcar y ya tú lo acabas de probar Sí. y es exquisito. Y bueno, es el café de Cafa Coffee, que lo tenemos por acá, de una finca de Boquete. Ya Y dos de mis mejores amigos me están educando más en esta parte del café y todo lo demás. Entonces, bueno, sí, por aquí porque yo voy a reconocerlo, eso es algo que empezó hace pocos meses. Yo no era, para mí era café, capuchino, lo normal, pero me han ido educando en el proceso de la degustación del café y de verdad que es fabuloso. es exquisito. Sí. Esa sensación, ese saborcito y que, no sé, es una bebida que te da como un abracito al alma para que esta conversación sea más amena. Y bueno, por aquí más adelante en el podcast vamos a tener nuestra sección de café
de que la gente también pueda probar Claro. un buen café, Pues, llevárselo hasta donde estén y cuando vengan, obviamente, a Panamá, que tiene el mejor café del mundo. Allá le hicimos una super publicidad a Panamá, sí, me señora. encanta. Entonces, para continuar nuestra amena conversación, quiero que ya contaste tu parte profesional, a qué se dedica Raúl. Ahora quiero que respondas esta pregunta. ¿Quién es Raúl desde un lado humano? ¿Cómo te definirías tú? Un mortal común y corriente, que ahorita y de hace, digamos que algunos años para acá, se ha conectado muchísimo más consigo mismo en función de comprender y comprometerse consigo mismo, de comprender sus procesos y los procesos de las demás personas, con la finalidad de poder entender cómo y por qué nos vinculamos de una manera u otra. Eh, Ese mortal tiene oportunidades de mejora. Le digo a todo el mundo, Raúl Porte no tiene puntos débiles. Raúl Porte no tiene Raúl Porte tiene oportunidades de mejora y es lo que intento incluso en mi campo profesional poder transmitirle a las personas, ¿no? Nosotros no tenemos, nuestro cerebro no funciona conforme a cómo nos hablamos. Entonces, si nos hablamos de que tenemos un punto negativo, nos quedamos allí. Exacto. No es como que, yo soy así. No, entonces cuando nos hablamos desde la perspectiva de que tenemos oportunidad de mejora, tenemos un chance de hacerlo distinto, de revisarlo, de ver cómo podemos mejorar en este aspecto. Y sí, nosotros los humanos somos personas deseantes. Entonces siempre vamos a estar deseando. Una vez que cumplimos una meta, va a aparecer otra, va a aparecer una carencia, va a aparecer una situación, subsanamos esa, aparece una nueva, Y y ahí así se- nos vamos. Es como los retos, o sea, nos ponemos un reto y hablamos en algún momento de ese tema de, ok, tú empezaste con 2K, y así vamos subiendo, ahora, Subiendo, ahora ya exactamente. llego a 2K, pero hace 5. Ahora quiero hacer Y cinco. así vamos, Yes. y así vamos hasta que llegamos a un momento y decimos, ¿sabes qué? Estamos bien. Aquí, súper. Y lo importante de esto, como para poder definirme, es, está bien donde tú quieras estar. Claro. Todo el mundo es feliz o vuelve a ser feliz estando en el lugar que desea estar. Eso me lo enseñó un amigo. Sí, es que ese yo creo que es el libre albedrío. Las personas piensan que Justo, o sea, al final, yo creo que a veces decimos el término de una manera errada o con el sentimiento con el que se lo damos. Lo que pasa es que el libre albedrío lo catalogamos con una creencia limitante del pasado. Entonces tenemos que ¿mm? entender que ya tú llegas a un proceso donde tú dices, ¿qué es entonces el libre albedrío? ¿Cómo Ediarlis, cómo Raúl ve el libre albedrío? ¿Cómo nos afecta? Porque es individual. Cuando decimos libre albedrío eres tú, nadie más. O sea, yo no puedo decir libre albedrío todo. Al final eres tú, cómo te afecta las decisiones que estás tomando. Claro, y es tener conciencia de que tú puedes hacer lo que quieras, Claro. como Barbie, que puedes hacer lo que quieras hacer. Como la Pero adolescencia, yo quiero hacer lo que yo sí, quiero. tú puedes, pero tú tienes que evaluar el hecho de lo que tú hagas o dejes de hacer, siempre va a tener consecuencias. Y si tú estás listo o tú vas a hacerle frente a esas consecuencias, Hazlo. ese es tu libre albedrío. Por eso hay reglas, hay normas, hay una serie de límites, los cuales tú no, se supone que no debes transgredir, ¿no? Pero todo el mundo es libre de tomar la decisión. ¿Qué pasa mucho con los humanos? Dejamos de hacer en algún momento, y creo que a todos nos ha pasado, dejamos de hacer situaciones o tomar decisiones considerando la opinión externa. Y no es que no sea importante tomar la consideración externa, la opinión externa. Sin embargo, también comprender esa opinión externa, en qué sentido viene. Si es porque no quieren un mal para ti, porque es un consejo, o incluso puedes tener personas que te rodean que el hecho de que tú tomes decisiones distintas a como ellos se vienen manejando, para ellos es un atentado
Y creo que ahorita en este podcast vamos a poder ver ese tema desde la perspectiva del tema de la crianza. Desde el tema de los padres. Sí, claro, claro, porque podríamos venir o repitiendo patrones y queremos seguir con esos patrones por encima de una persona que viene creciendo en un mundo distinto al que nos criaron a nosotros, al que los criaron a ellos, y es como, ok, el libro no lo podemos utilizar cuadrado exacta y específicamente, pero es que mis tías, güey, vamos un poquito con esto, entonces, eso lo vamos a poder ver hoy. Claro, Entonces, eso es lo más sí, importante. claro, Es como irnos al principio y por lo menos en tu caso, tú atiendes a los niños adolescentes, tú haces también la terapia con los padres, ¿no? sí, claro, Primero. porque de por sí, siempre que veas un menor de edad, por protocolo, tú tienes que ver a los papás. Exacto. Me gusta mucho la parte de adolescentes, justamente porque es una etapa muy efusiva, muy energética. Entonces, el hecho de que tengas que revisar el tema con los padres y les comento a los padres, ok, no esperemos que exista cambios de él sin que existan cambios en el sistema nuclear. No, no va a poder. Entonces, es un trabajo en equipo, aunque traíste al adolescente. No es como, ven, aquí te lo dejo y arregla. No, eso no va a pasar. Entonces quita usted también. Venga, aquí. Usted es el administrador Y de este adolescente. curiosamente, a veces me ha pasado con pacientes de que los papás lo traen por un motivo de consulta, pero cuando tú te sientas con el adolescente, el motivo de consulta es completamente distinto. Entonces tú comienzas a ver desde allí en que puede que exista una desconexión, y cuando habla de desconexión no es que no hablen, no es que los papás estén por su mundo y el chico esté por su mundo. No, 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 no. Sino más bien de que simplemente yo no me senté a preguntarte, Ediarly, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que sucede? Pero cuando revisas el sistema nuclear, el sistema de crianza no actual del adolescente, sino el sistema actual, el sistema de los padres, venimos, los millennials, muchos, no es una generalidad, pero venimos de un sistema en el que si tú respondías, eras un falta de respeto. Total. Venía un tema para atrás, venía incluso en algunos hogares un golpe. Exacto. Entonces, pensamos repetir ese patrón con nuestros hijos En la actualidad, en la actualidad, con la evolución que ya lleva el mundo. la evolución que lleva, la accesibilidad de información que tienen los adolescentes, la habilidad que tienen para comunicarse Claro. y propiamente la adolescencia en sí, que es impulsiva. Entonces, toca explicarle mucho a los papás, hacer mucho de ese trabajo de psicoeducación, de, ok, la adolescencia, aquí hay unos cambios que no solamente son físicos, hay unos cambios a nivel cerebral, a nivel cognitivo, donde sus análisis son más profundos, no necesariamente más, no siempre van a ser los más correctos, pero vienen siempre con un toque mucho de un toque emocional, muy impulsivo, muy, ah, y eso no es que sea una falta de respeto, sino que hay un tema a nivel del cerebro en el que esta parte de la corteza prefrontal está madurando, pero madura muy tarde, madura a los 18, 19, 20 años en el caso de los varones. Exacto. 21 incluso en el caso de los varones, en teorías, ¿ok? El de las mujeres también unos años antes, pero en ese tiempo, pero estamos hablando de un adolescente de 13, 14 años, por ejemplo. Entonces, y la corteza prefrontal maneja el tema de los impulsos, la forma de organizar la información, organizar las funciones ejecutivas, y el sistema límbico también se está desarrollando, que es donde están las emociones. Le digo, en el corazón, bombea sangre, no hay emociones, las emociones están acá atrás, Bien. en el sistema límbico, y ese sistema también se está desarrollando, se está potenciando. Es como un nuevo skill.
en el adolescente incrementado. Entonces, por eso que lo vas a ver muy efusivo, muy sentimental, las emociones son muy intensas y la habilidad de organización no es que es la mejor, necesita guía, no necesita un conflicto. Adicional de que mi propia imagen está cambiando. Ya yo me veo como alguien más grande, que ya puedo decirte, verte y, y que me siento como más parejo. Ya no es, o ya no te veía como, ya como papá o mamá, ya no te ven como el superhéroe. Y ese es un duelo que los padres en algún momento pasa. Claro. Ya no soy ese wow. Antes era papá, mamá, llegaste, y ahora es como que Ahora te ven ahí, te yo le ven digo, como, ajá, como mi yo le enemigo digo, algunos saludas, casos. saludan como iguana, parecen iguana. Bien. No, de que, sí, no, ok. Ujú. Y en otro momento vienen y estás muy efusivo, muy cariñoso, muy conversones, y al día siguiente, de nuevo, mm, y es parte del proceso. Muchos papás no, no comprenden esa parte y toca como orientarlos en, pero es que esto es bastante normal. Sí, Sí. No ir en contra. comienza el conflicto. Ujú. No, es que está rebelde porque me contesta, porque, ¿qué es rebelde? Eso, que ¿Qué es rebelde? Que te contesta, dando su opinión. No, pero es que grita. Ok, no con esto te voy a justificar lo que te acabo de mencionar, el sistema límbico, el prefrontal y demás. No te lo voy a justificar porque algo muy importante dentro de los sistemas nucleares es cómo tenemos determinados o delimitados los límites, las reglas, la propia estructura de crianza. Entonces, sí, puedes levantarme la voz, pero yo voy a escuchar primero tu mensaje. Yo voy a escuchar lo que dices, más no la forma en que lo dices. Y luego vamos a ir a la forma. Yo te voy a agradecer que la próxima vez que tú me quieras decir, tú puedes decirlo. Tú puedes dar tu opinión. Porque de hecho, si no das tu opinión, ¿qué es lo más probable que pase? Si yo no te puedo dar mi opinión, como hijo yo no te puedo dar mi opinión. Si tú de eres distancia y busco opinión en la calle. fácil, Busco opinión de claro, otro, porque fácil. tal cual. Porque yo igual necesito respuestas. Yo necesito hacer consultas, yo necesito hacer catarsis, yo necesito comunicarme. Si yo no puedo comunicarme contigo, ¿con quién lo voy a hacer? Con el amiguito, el vecinito de Y, al lado. y las probabilidades de que ese amiguito, ese vecinito que tiene mi misma edad, que está igual en descubrimiento, me dé opciones que sean funcionales, Sí. ¿no? Igual porque también eh, lo veo desde el hecho desde donde se lo digo, desde donde te están diciendo las cosas las personas de afuera. Em, por lo menos yo acá escuchando, obviamente porque me parece súper interesante todo este tema de la adolescencia, porque si de verdad los padres se enfocan en buscar herramientas de profesionales, o sea, la crianza del niño, del adolescente, es tan importante para los adultos que seremos mañana. O sea, es Sí, tan importante, te lo digo porque yo he sido una adulta que se ha tenido que autoanalizar, o sea, yo he tenido esa capacidad, pero he visto el que yo digo, ok, ¿y si esto lo trabajamos mejor, por lo menos ahora yo que vaya a tener hijos o los que están teniendo hijos, para ahorrarle eso a ellos más adelante y que lo usen para otras cosas más productivas, para crear, para hacer, estaría genial, porque al final nada cambia si tú no cambias. claro. Y eso creo que lo debemos entender tanto como seres humanos ahorita para relacionarnos con los demás, más aún los padres, porque es el ambiente donde tu hijo está todo el tiempo, 24/7. O sea, ese ambiente va a ser la personalidad y la forma de actuar de tu hijo. Entonces, hay que adecuar el ambiente, Sí, correcto, a como tú quieres que tu hijo sea contigo. Así es como yo lo veo si me pongo a analizar cómo fue mi crianza y cómo yo ahorita de adulto, yo misma, yo
acomodo mi ambiente. Yo no dejo entrar ciertas personas a mi vida, yo no dejo entrar ciertas personas a mi casa, yo dejo de escuchar opiniones. Entonces, si tú lo haces como padre, le estás adelantando el camino a tu hijo. Y créeme que si en tu casa nadie grita, nadie pega, nadie dice malas palabras, tu hijo no las va a decir, posiblemente las escuche afuera, pero no las va a repetir tanto porque en tu casa es donde más está. Exacto, y es, o sea, nuestros primeros vínculos y que esos vínculos que es lo que hablas y escuchas mucho en redes, que el apego seguro, el apego ansioso, eh, estos vínculos, estos apegos, las primeras experiencias son en casa, En casa. con nuestras primeras figuras objetales. No necesariamente puede ser, por eso que es importante el comprender el sistema familiar cuando haces terapia, porque no todos venimos criados con mamá y Mamá, papá. papá, algunos con abuelos, tíos, hay algunos que viven muchas personas en una Exacto, casa. entonces ahora el término que se utiliza para eso es cuidadores principales, ¿ok? Entonces, el poder comprender cómo esos primeros vínculos, cómo fueron nuestros vínculos iniciales, determinan mucho cómo es nuestra conducta o cómo influye, de mayor o menor proporción, influye en nuestra conducta a futuro. Eso es totalmente cierto, basado en evidencia, sí puede ser modificable con el tiempo porque somos individuos biopsicosociales, o sea, recibimos información e influencia no solamente desde el sistema nuclear, sino los demás subsistemas que nos rodean. Cuando hablamos de subsistema, hablamos de escuela, amigos, barrio, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo, todo recibimos como mucha información de todos lados y eso va moldeando nuestra conducta, pero siempre traemos como una primera experiencia que nos permite esa experiencia poder hacer las comparativas de lo que sí y de lo que no. ¿Ok? Exacto. Eh, pero sí, definitivamente, yo le digo a los papás, somos padres millennials que estamos como luchando entre ser esos papás cools, que queremos hacer las cosas diferentes, pero también traemos un cierto arrastre de nuestra crianza. Entonces, como Es esa lucha. hay una Esa lucha lucha interna entre los propios interna. papás de suelto, si suelto mucho, no suelto, cómo llevo esto. Entonces, ese es como creo que uno de los principales temas que tenemos los papás que somos millennials, en el que es como, ok, una crianza anterior con la crianza con la que venimos y con la crianza que nosotros queremos, porque no queremos cumplir o no queremos eh, repetir patrones que no son funcionales, que nosotros hemos identificado de que, sabes que si lo hubieran hecho esto y esto diferente con mi crianza, hubiera visto otras cosas y ahora yo no lo quiero repetir con mi hijo. Yo tengo varios padres que llevan a sus hijos antes y digamos, nuestra generación ibas al psicólogo porque era un tema de conducta, un trastorno, algo en particular. Yo tengo actualmente, sin mentirte, más de 6 pacientes que no tienen una situación en particular. Claro. Los papás lo llevan por salud mental como vamos nosotros a nuestros terapeutas. Ya, por salud mental. Salud mental. Ellos tienen su espacio, trabajan desde sus habilidades, sus competencias, desde las cosas que ellos consideran que vamos a revisar esto, quiero hablar, para que ellos vayan conectando más con ellos mismos. Eso está genial, eso está Es súper. una tendencia. Eso está bien, porque al final es como que, ¿sabes? Somos, en ese momento el cerebro está en ese proceso que tú dices de crecimiento, de evolución, de experimentar. ¿Qué cosas positivas? ¿Cuántas cosas positivas no se pueden sacar de allí si en realidad llevas a tus hijos desde la adolescencia a que se enfoquen? Porque capaz si esos padres sanaron cosas que tuvieron que sanar, eh, no quieren que sus hijos lo repitan, pero saben que el crecimiento personal, saben que lo que es el tema de terapia y de emociones es
todo el tiempo. A Ah, medida que vamos creciendo, lo y no tenemos es que ir un tema y no es un tema de que si lo pintamos y que suene que romántico, como que, ¡guau!, que los chicos con esto no tienen temas. Sí, por sí, van supuesto a que seguir tienen teniendo. tienen, conflictos con sus papás, y cuando hablo de conflicto es que tienen, como cualquier padre, hijo o cualquier interrelación de 2 o más personas, tienen desacuerdos. Pero los desacuerdos los manejan en, okey, mamá, yo necesito que o papá, yo necesito que usted me escuche porque yo creo esto, esto y esto. No hay un, No me digas, no te voy a escuchar, aquí es lo que vete yo para tu cuarto. digo, no. Es E igual, claro, cometen errores, claro. le quitan los teléfonos, le quitan los dispositivos una semana, Pero el capaz el conflicto no es tan el fuerte y no lo son comparten. son compenetrados, ellos están conscientes como pacientes, como chicos, como adolescentes, de que yo cometí un error, no fui, responsable en estudiar para mi examen, por ejemplo, Mm. y tuve una mala nota, y yo tengo una consecuencia por eso, yo creo que es justo. Sí, estoy incómodo. Dice, sí, por supuesto que estoy molesto, por supuesto que estoy incómodo, pero entiendo de que tengo que ser responsable con mis acciones, y si yo no le presté la suficiente atención al examen y salí con una nota muy baja, yo sé que yo tengo una consecuencia por eso Claro. y la asume. Entonces, eso es estar conectado contigo, de que hasta dónde es mi responsabilidad, qué no es mi responsabilidad. Incluso eso te protege mucho con el tema de yo no me voy a hacer cargo de, o yo no me voy a quedar en este lugar porque esta persona se burla de mí, entonces Me hace daño. él me utiliza a mí para hacer gracia con las demás personas. Yo no necesito a esta persona. Se vuelven tomadores de decisiones Toma, conscientes y aprenden a poner límites. sí, Y también, si comenzamos a hacer eso desde joven, eh, no le damos consecuencias a otras personas tampoco. O sea, nos volvemos más claro. empáticos porque te estás conociendo Claro, primeramente. porque vas conociéndote en qué puedo trabajar, en qué está bien, dónde tengo esa oportunidad de mejora, qué necesito yo en mi vida, qué yo no necesito en mi vida. Están más conectados. Exactamente, Súper, totalmente. súper. Sí, sí. Sí, y por lo menos con todo este tema, porque claro, tenemos que hablar la parte de sanar heridas para no Claro. pasársela a nuestros hijos. Aquí ya nos vamos más en el tema de los padres, de hacerse la pregunta, reconozco que tengo heridas de mi infancia, pero en realidad las estoy trabajando y las estoy sanando. Entonces, esta pregunta es para ti porque habla mucho de que la gente se quiere sentir identificada con lo que mi terapeuta me escucha, mi psicólogo, sabes, me guía, pero él también es humano, él también lo ha pasado y que tú cuentes tu experiencia sería súper importante. ¿Qué herida tú tuviste que sanar para no repetir como padre? Que en la actualidad ya sané y no repito como padre, el hecho de valido mucho las emociones de mis hijos. Valido el que estés incómodo, el que estés molesto, eh, porque importa, me importa tu emoción, qué es lo que estás sintiendo en estos momentos. Eh, a validar las emociones, validar el desempeño de, creo que muchas personas cometemos el error de no le decimos al resto de las personas, y yo le digo a los padres, es como si tú fueras el jefe, el líder de un equipo, de una Claro, el empresa. líder de tu casa. Tú haces cosas, pero solamente ves cuando hace mal, ahí tú llamas la atención. Pero ¿en qué momento tú le dices, güey, Yarly, buena esa gente? Trabajando bien, claro. Y todos nacemos con esa necesidad de reconocimiento, de que nos reconozcan las figuras importantes para nosotros, diga, por aquí está bien, porque igual tienes la potestad de poder decir entonces cuando no está correcto, decir, güey, siéntate, esto no está bien. Claro. Pero si solamente ves lo negativo, y no me gusta mucho
esto como cuando de repente lo veo con los niños, tú sí te portas mal, tú sí te portas mal, tú sí te Las portas mal, tú sí te palabras, las portas mal. palabras Entonces, negativas. tú solamente vas diciéndole a alguien que se porta mal. ¿Se lo van Y a creer? el mensaje que yo me creo es, yo me porto mal, por qué yo no veo una necesidad de cambio? Porque literalmente tú me has definido por años que te portas mal. Y el niño que se porta, por más mal que se porte, no se porta mal todo el día. También hace cosas interesantes, hace cosas graciosas, hace cosas muy buenas, pero esas no se las ves, no se las refuerza. Entonces no cambias la balanza, no vas balanceando los pesos, solamente vas en lo negativo, en lo negativo, en lo negativo. Entonces yo fui criado y creo que una de las principales razones por la cual yo soy terapeuta de niños y adolescentes fue porque yo fui un plan bien prueba. Sí, 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 sí. Pero cuando vas a terapia, pasas muchísimo tiempo porque fui, chico, yo te cuento, y si nos da chance, te cuento. Yo también tengo cuentos de mi adolescencia O que sea, no, yo fui, o sea, una cosa impresionante, o sea, 3 citaciones a la semana, mi mamá vivía en la escuela, psicólogo para aquí, psicólogo para allá, y es el tema del vínculo. Cuando vas ya de grande, y esto ya al punto que iba, una de las cosas que me inspiró a especializarme en niños y adolescentes es que yo siempre he sido muy curioso con los procesos. El proceso puede, donde hagas un cambio interesante en el proceso, ahorras y lo haces más eficiente. Cuando vas a terapia de grande, en mi caso, ya sales de esto y en el que tú no eres víctima, comprendes, perdonas, no es que perdonas a tus papás, no es que perdonas, no, te perdonas tú. Entonces, en el que tus padres, yo, papá, tu mamá, los papás de ustedes, todos, ellos vienen lidiando con sus propios procesos. claro, Vienen lidiando, incluso muchas veces arrastrando sus propios fantasmas. se tienen que Situaciones, hacer responsables, claro. situaciones que ellos vienen de hace muchísimos años, incluso de su propia crianza, de sus propios temas, que incluso tú puedas hasta desconocer. Y cuando comienzas a ser muy empático, y con esto no es que vamos a justificar las conductas de las demás personas, eh, pero ¿cómo me pondría, qué haría yo en el lugar? Y siempre me lo pregunto, y voy a aprovechar para darte como un contexto un poquito de mi historia de vida. Yo fui un chico muy problemático, muy, 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 muy problemático. Eh, Mi mamá, yo soy único. Ok, Mi mamá, yo no tengo hermanos, obviamente soy hijo único. No, mi mamá más nunca volvió a tener pareja como tal, fija que yo conozco en mi casa, por ejemplo. Pero mi papá fallece cuando yo tengo 4 meses de nacido. claro, no lo conocí. No lo Dejó de estar esa conozco, figura paterna. no lo conozco. Y nadie asumió ese O rol, tu sea, mamá lo asumió. propiamente como tal, no. Mi mamá comenzó a jugar, por decirlo así, cuando yo voy a terapia y comienzo como a expandir mi capacidad de análisis de todos los procesos mío y de las personas que me rodean. Yo digo, ma, ¿qué hubiera hecho en una situación así? ¿Qué temores vendrían a mi cabeza si yo, de un momento repentino, quedo sin pareja con un niño chiquito? ¿Qué hago? Y digo yo, mi mamá comenzó a hacer una crianza, digamos, un poco más rígida, porque empezó a jugar ese rol de mamá, papá, Claro. me imagino, de qué hubiese sucedido si un Raúl Porte termina delincuente. ¿Qué es lo que posiblemente podría decir la sociedad? Ah, no, pero es que él no tenía papá, no se esperaba mucho. Ah, sí,
muchos temores que tienen los padres. Entonces, eh, la crianza fue Estricta. estricta. Muy poco de entender mi parte, solamente la consecuencia, Ella venía con esa crianza también de o sea, atrás, obviamente. claro, o sea, crianza vienen, los patrones vienen desde muy atrás. Las Entonces, 3 generaciones, exacto. creo. Entonces, yo podría agarrarme de esa historia, yo podría agarrarme de eso y justificar cómo crío a mis hijos conforme a que si a mí me criaron al golpe y lo voy a normalizar como lo escuchan, lo van a escuchar y muchos papás lo dicen, pues que a mí me pegaron y aquí todo, no pasó ¿De nada. qué estoy? Y no pasó nada. Sí, sí pasó. Sí, pues claro. Sí pasó. Porque ¿qué pasa? Y mira, tú lo puedes ver, mira lo que tú estás diciendo. Era una persona impulsiva. ¿Qué pasa cuando dices que te pegaron mucho, pero no ha pasado nada? No, pero alguien medio no está de acuerdo contigo y ya tú de una vez quieres brincarle a esa Exacto, no ha pasado nada, pero te bajas en el tráfico a pelear. a pelear, ajá, cuando lo ves en el No ha pasado nada, pero qué raro que los mayores índices de suicidio o de tema de salud mental relacionados con ese tema sean varones que no pueden hablar de sus emociones. Ahorita hay mucha concientización de la salud mental de los varones, de que está bien que lloremos, de que está bien que hablemos de nuestras emociones, pero vienes criado en el si llora y el clásico, si lloras, te pego. Oh, pues me acabas de pegar, ¿cómo no voy a? ¿Cómo tú le dices a un niño? llora para adentro. La ironía. Yo digo, ¿cómo está la ironía de nosotros como papás? Es que donde llores te pego. O sea, imagínate cómo tú estás reprimiendo a ese ser. Por algún lado va a explotar. En algún lado nosotros tenemos que drenar. Nosotros por algún lado como humanos drenamos. Totalmente. Si no, nos topamos y ahí es donde vienen los problemas. Claro, totalmente. Es que, o sea, es un No, tema bien interesante. no diga que no ha pasado ahora, sí ha pasado y pasa mucho. Lo único que lo hemos incluso hasta normalizado. Normalizado es la palabra. No que yo le reseteo el Windows y me hace una pataleta en el súper. Pero es que esa pataleta en el súper no es la primera vez. Seguramente esa pataleta, ese desborde emocional, ya lo han hecho anteriormente en casa, pero en el súper es que te da pena porque te está viendo, estás en público. Pero eso es una conducta repetida que no hemos conectado, Conectado. no hemos podido encontrar la forma de regular las emociones de nuestros hijos, porque ellos están aprendiendo, ellos están creciendo, ellos no tienen un control total de las cosas. Exacto. Ellos están aprendiendo su sistema, su prefrontal está todavía, de hecho tienen todavía la fontanela. Ellos vienen, o sea, los bebés vienen nuevos. Nuevo, Tú nuevo. eres, ¿sabes? O sea, por eso es que hay que trabajar mucho eso, trabajarse a uno primero, conocerse a uno. Si no te enseñaron, ya vas a ser padre, viene otra criatura al mundo a hacer un propósito, tú lo tienes que administrar, tú lo tienes que darle esa forma, ese amor, esa base para cuando vaya a salir al mundo, entonces trabájate Y límites. trabájate primero tú para luego busca, porque nadie Nadie. sabe cómo ser papá, ni tampoco vamos a decir que vas a ir al psicólogo para aprender cómo ser papá. No, no, no. Es para que tú te escuches a ti y sepas, desde tú escucharte y entenderte, tú vas a ver de qué mejor manera puedes conectar con tu hijo. No todos los papás van a conectar de la misma manera tampoco. Somos seres humanos. Ni todos los hijos conectan de la misma manera. Con Es, los mismos papás, ¿verdad? no, tú puedes tener Papás o dos mamás. hijos Ujú. o más y ninguno es completamente Igual. igual al otro. Viene en el mismo sistema de crianza, nacieron en la misma casa, pero incluso tú mismo como papá o mamá no eres el mismo papá para uno que para el otro, porque cuando tuviste, y yo tengo dos, cuando tuviste a uno, eras una persona y tenías un nivel de entendimiento, un nivel de capacidad, incluso podías tener hasta un nivel financiero distinto. Distinto cuando llegó el otro. Cuando llegue el otro, ya tú adquiriste o incluso perdiste habilidades
y eres un papá completamente distinto. Por ende, vas a tener que conectar distinto. Distinto. Y eso está bien reconocerlo. Uno puede ser que sea más, digamos, más a la conversación, el otro es de menos conversación, pero va comprendiendo más rápido, con uno te toma más tiempo, nada es enteramente idéntico con uno y con el otro. No, es verdad, es como dicen, no, los cinco dedos de la mano, no todos son iguales, por más de que vengas de la misma matriz, de los mismos genes, porque por lo menos si yo lo veo desde el caso de mi papá y mi mamá, si se lo preguntas a tus hijos, ellos también te lo van a decir, conectan más con uno Sí, y con el otro. sí, sí, sí. Dicen. Para algunas, incluso para unos aspectos. Para unas cosas sí, más con uno y para otros aspectos, otro tema en particular con el otro. Ellos llegan a definir y saben muy bien, se te sacan ventaja porque saben que uno es más accesible que el otro. Y mejor voy a pedir el permiso acá con este porque es esto. Es claro, por supuesto. Pero mira, por lo menos en el caso de que yo lo analizo con mi papá y con mi mamá, y lo que he escuchado, no sé tú qué opinión tengas sobre esto, que las niñas conectan más con los papás y los niños conectan más con las mamás. Claro, habrán casos que, como tú dices, Sí, los es psicólogos variable, son sí, eso iguales. es muy variable, es muy variable. Y incluso cuando llega la adolescencia pueden cambiar. Ese es, Desconectan. sí, es muy cambiante. Eso, digamos que por el hecho de que ya no hay esa visión igual de eres mi héroe, mi heroína. Ahora yo te puedo de repente como, ok, ya somos. Yo me siento que estoy aquí Sí, de ti. entonces es como que, güey, un momento, no es una cuestión de que sí estamos cambiando, pero y es importante mantener el tema de los límites, es importante las reglas, la estructura, esto no cambia, esto funciona de esta manera, ahora tienes más posibilidad ahora, yo siempre le digo a los padres, en la infancia literalmente es como una dictadura. Los papás decimos esto, lo otro, somos más de instrucciones. Cuando llegamos a adolescencia es como vender un carro todos los días. Tú quieres 10,000, ella quiere 8,000 o él quiere 8,000. Y ahí entras en una negociación. Y bueno, a las 9. Tú quieres llegar a las 3, yo creo que tú llegues a las 12. ¿Qué amas? Bueno, llego a la 1. Entonces es como siempre, ya no es yo doy instrucciones, tú las cumples. No, ya es más bien de vamos a negociar. Recuerda que hay un tema de horario, pero tal hora, pero dame tu opinión. Y el sentido de responsabilidad, criar. Claro, Sentido de claro, y porque ya como el adolescente está haciendo análisis más profundos, él va a ver qué le conviene más. O saltarme la regla o ceñirme mejor a la negociación donde yo participé, porque es distinto que yo me ciña a la regla que tú me impusiste a que yo la negocié contigo. Claro. Entonces, si yo la negocié, me conviene más ajustarme a esta regla que yo participé, porque así tengo mayores beneficios posteriormente. Claro, porque su análisis ya es más profundo, ya ellos quieren dar su opinión, ellos están en la búsqueda de su identidad. Entonces comienza más bien esa negociación. Cuando no hay esa negociación pasa lo contrario, comienza esa rebeldía. Es porque ellos quieren dar su punto, pero si no me das espacio, comienza me voy a transgredir los límites, voy a buscar la manera en que yo puedo jugar con el límite que tú me estás poniendo, del cual yo no estoy de acuerdo, pero tampoco tú me dejas expresar mi punto. Exactamente. ¿Ok? Entonces, pues ese sería el tema. Y el adicional que quería hacer y echar un poquito back para el tema de los temas de crianza que uno viene sanando desde antes. Cuando tú sanas, tú entiendes que tus papás hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Ok, mira. Vamos a ver. Ellos Tú acabas de tocar un tema, pero ya va, no podemos entrar en victimización no. de que, ay, pero es que, güey, yo entiendo eso,
lo hablamos, lo conversamos. Es importante que tú me cuentes desde tu emoción y toda tu experiencia, chile. Pero no podemos tener 35 años y todavía estar responsabilizando a nuestro papá. Claro, pero por lo menos ahorita yo puedo hacer como una pausa aquí, porque obviamente tú lo estás viendo como desde tu experiencia y desde de cómo lo ves de nivel clínico, pero eh, hace unos episodios anteriores nosotros hablamos aquí, y eso es bueno para que vayan y vean el episodio anterior, que el episodio 14, que hablamos sobre la terapia psicoespiritual y la constelación familiar. Creo que es lo más importante. ¿Has hecho alguna vez constelación No, familiar? sorry, Ok, pero no, yo sorry, pero es que lo que pasa es que so, por al eso final te quiero. yo voy a respetar siempre eh, todas las opiniones y todas las Claro. cosos. Y No, como no me te, quiero hacer como no, spoiler, quiero que veas ese no, pero episodio. como te dije al Quiero principio, que o sea, veas. yo como psicólogo trabajo desde las teorías o corrientes que Claro. tengan una evidencia científica. Científica Chile. totalmente. Y así Pero es como la tú te gente estás que expresando. conecta súper bien con el Reiki, que, que- con, Como con, otras, hay muchos tipos de, con las obviamente, constelaciones familiares y demás, chilling, lo claro, respetan. de religiones Sí, y de sí, todo. sí, sí, por Pero mira supuesto que sí. lo que yo te iba a comentar así como para esa frase que tú acabas de decir. Obviamente por eso a mí me encanta, hago este tipo de episodios para yo mandarlos a ustedes a que vayan con una persona que lo contó, que lo vive, antes de yo poder decir cosas que capaz no estoy todavía al nivel de decirlas. Pero algo de lo que a mí me quedó de ese episodio fue, em, bueno, casualidad, este fin de semana voy a hacer un detox, mente, cuerpo, detox, sabes, de dieta líquida, de sanar relación con papá y mamá, que viene después que me hicieron la constelación. Y el episodio, yo toqué ese tema porque yo también siempre repetía mucho esa frase. En los primeros episodios, si tú me escuchas, yo siempre la repetía. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Y es ok, es válido, pero el hecho es de que hay 3 pasos para uno sanar, que es, primero, reconocer. Tenemos que reconocer. Luego, responsabilizar. Responsabilizar el trauma. ¿Qué me causó ese trauma? Mirarlo a la cara, responsabilizarlo. Y el tercero es hacerme responsable. Te responsabilizo, lo suelto, ahora yo me hago responsable de mi vida porque ya lo solté y ya no lo repito más. ¿Me entiendes? Porque si ya yo sané a una persona, por lo menos tú me hiciste una falta a mí, grave, me hirió, me dolió. Yo no puedo, por ser empático, eso que tú a mí me hiciste, callarlo, porque me estoy creando un trauma sin saber. Para decirte a ti, no, no te quiero hacer sentir mal, pero tú me hiciste sentir mal a mí. Muy bien, yo me lo guardo para no hacerte sentir mal. ¿Tú No, crees yo lo que, o trabajo. tú crees que, no, ella ya me perdonó, pero resulta que cuando vas en la vida más adelante y se te repiten situaciones, tú dices, pero ¿por qué repito? ¿Pero por qué no sé qué? ¿Para qué me está pasando eso? Resulta que tenías algo allí que en su momento no lo responsabilizaste. Sí, Entonces, ahora ya de adulto, cuando ya entiendes esto, tú claro. aprendes a decir, a reconocer, me hiciste un daño, me sentí mal, me dolió, me fallaste a la cara, porque nos cuesta mucho enfrentar la situación. Claro, Y ahí es muchas donde veces hay nos que... evitamos como el evitar las situaciones, las pasamos por alto como para no crear una situación. Y no deberíamos Claro, y simplemente uno lucha saberlo. con eso. Yo creo que todas las personas, y no necesariamente en el tema de las constelaciones, sino que muchas personas luchan diariamente en el que, ay, no me voy a quejar o voy a seguir en ese Pero sigues lugar, insatisfecho, pero sí, es pero insatisfecho. trabajas de mala gana, pero entonces andas Exacto, por la vida, andas exacto, por la vida dando claro. malas respuestas a la gente. Ahí hay un Proyectando tu tu insatisfacción con el resto insatisfacción del mundo que con no el tiene resto nada del que ver mundo. con esto. Claro, Entonces, porque no claro. te has tomado el tiempo de reconocer y de llamar a tu jefe, a tu compañero de trabajo y decirle, ¿podemos tener una reunión? Sí, ok, desde el respeto.
esto que hiciste o que dijiste me afectó. Me afectó porque si yo llegué a mi casa y lo sobrepensé y lo lloré o me sentí algo en mí mal, es porque sí me afectó. Claro. ¿Qué hago responsable? Tú me Yo sí- pides disculpas, yo la recibo y yo ¿qué sí- hago? Lo yo siempre me preguntaba esta parte de, ok, ¿qué sucede después de que tú te sientas con esta persona y la persona no te lo valida? ya tú lo soltaste. Es que eso es otra cosa. Bueno, es que este O tema sea, de- ahí yo creo que sí, este tema es como, ok, aquí no, tenemos que este es para aceptarlo, otro, este es para otro aceptamos, podcast. claro, este es un Pero segundo mira, podcast, pero es vamos a para, hacer ok, algo. pero ¿yo qué voy a Vaya, hacer con esto? O sea, es ya yo lo identifiqué, lo identifiqué de esa manera, y yo lo comprendo de que tú hiciste o tú estás trabajando desde tu perspectiva. Y yo voy a trabajar en función de lo que yo tengo control, lo que está dentro de mi control. pero tienes que soltarlo. Ya es que ya lo Porque solté, para decir voy a terapia, o sea, por yo eso, solté. exacto, no, no, Y no. no es como, ok, como que, y yo hice la aclaración esta de que los papás hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen, Desde el porque, desconocimiento, claro, obviamente. porque al final del día, y incluso le digo a mis hijos, tomen las cosas que son funcionales de nosotros, porque como papás, y ojalá lo podamos ver más adelante, otro, Otro vamos, episodio. otro episodio, o Bueno, vamos a romper otro mito. Sí, señor papá, señora mamá, usted se equivoca. todos nos equivocamos. Usted se equivoca, no porque usted sea mamá o porque usted sea papá, usted no se equivoca, usted se equivoca. Es lo más, Reconózcalo. reconozca, lo más honorable que usted puede hacer con su hijo, con su hija, decir, ¿sabes qué? En antes te hablé muy duro porque venía estresado. El tráfico me tenía, que no te justifica, Y lo dices ahí mismo, no no te, me no justifica, me justifica, pero te lo pero expreso. te lo pongo en la mesa de que de verdad mala onda que en antes te hablé así como golpeado. Está terrible, claro. ¿Por qué nos cuesta tanto como papá decir, me equivoqué? Eso. Y como adultos también, porque Por- nos cuesta Porque decirle. traes ese patrón de atrás de que jamás tus padres dijeron, güey, Mm, discúlpame, me pasé. totalmente. Eso, por eso es que hay que entrar en este proceso de sanación para todo en la vida, porque también te pasa de que no se lo expresas a tu jefe, no se lo expresas a tu pareja, no se lo expresas a tu vecino. Entonces está todo este conflicto de Porque no, soltarlo. porque creo que el hecho de que perdemos, no tenemos ese entrenamiento, porque como vienes desde un sistema en el que no se te permite no se te permite desarrollar la habilidad de ese regateo, de eso, Esa mediar, de vamos a mediar. mediación, Sí. de tú puedes decir lo que quieras, pero tú me lo puedes decir con respeto. Tú no sabes, tú eres todavía de grande, llegas a ser más impulsivo que racional, porque como no tienes mucha experiencia Mm, en que te escuchen tus ideas, tú las gritas, las explotas. No puedes, ves y vives como, digamos que inconscientemente, muchas veces, como con las uñas afuera, como quien dice, estoy todo el día ahí viendo como en el boxeo, porque lo que me dijo mi jefe, automáticamente en mi cabeza es un ataque. claro, No, tu jefe te llamó la atención porque tiene que llamártela. claro. Es hacerse responsable. Que te llame la atención es una cosa, que te insulte, te haga sentir mal, son otros 500 pesos. Y ahí yo me siento y te digo, güey, esto no me hizo sentir cómodo. Esto no me parece. O su punto de vista lo respeto, pero yo creo, yo opino esto y esto y esto y esto y esto. Pero como no vienes con ese feedback, con esa práctica previa de, ok, cuéntame tu punto, Claro. dime qué es. No hay un, venimos de un sistema de jefaturas, no de liderazgo, Exacto. De conectar. de conectar, Po- porque ese liderazgo, ¿cómo un liderazgo eficiente? Cuando tú conectas con tu gente entiende los objetivos, entiende las metas, claro. pero si no, tu equipo no las comprende, no entiende, tú no has podido conectar con ellos, estamos criando a lo loco. Claro, totalmente. Y por lo menos esa es una invitación
a que vayan a ver el episodio 14 para los El padres, 14. cuando estamos hablando de que primero necesitamos sanar nosotros para luego poder ver cómo nosotros criamos a nuestros hijos y entendemos que no lo estamos haciendo sobre nuestros traumas, sino ya trabajados. Vea, te invito a ti también que veas ese episodio 14 que apenas lo acabo de No, sí, sacar, porque quedó como ajá, eso allí para que que lo habíamos hablado de eso. entiendas mejor Ujú. totalmente. Y bueno, yo después también contaré mi experiencia de este fin de semana que tendré estos 3 días de detox, de esa eh, desconectar para conectar, para renovarme nuevamente, porque siento que en cada etapa de nuestras vidas debemos hacer esos tiempos de pausa, porque estamos constantemente haciendo, entonces me encanta. Quiero hacerlo, es algo que me está llamando mi ser, mi interior, mi cuerpo me lo está pidiendo para un momento. Lo voy a hacer y se lo voy a estar documentando también por aquí porque es súper, súper Claro, importante. creo y también es muy importante también de que cuando vemos esos temas de nuestros padres o de las demás personas, también evaluemos los aspectos positivos que tienen, Claro, porque también podremos caer en el error de sesgarnos en que solamente vamos a ver lo negativo, que justamente lo que hablábamos del tema de la crianza, de que solamente ves lo malo que hace el chico y le creas una identidad falsa, por decirlo así, en función de que esos padres que cometieron sus errores pudieron haberlo hecho diferente, pero era otro tiempo, son otra persona, eso no está en tu control. Eh, Esos padres también tienen cosas, aspectos positivos. claro. Y cuando lo sanas, Elógialos, claro, cuando tú míralos, sanas la úsalos. relación con tus papás, créanme, yo lo he estado Yo- haciendo con mis papás y yo a mis papás los comencé a ver, porque eso pasa. Uno de joven o de adolescente, tú piensas que tu papá, él tiene que ser perfecto, lo empiezas a ver como humanos y tu relación con tus papás comienza a conectar más y a mí me ha pasado, por lo menos Claro, trabajarlo, me pasó más, por eso te digo que a veces uno conecta más con un padre que con el otro, en algunos casos a veces conectas con los dos, en mi caso conecto más con mi papá, alguna razón tendrá, obviamente yo soy como que bien, analizo muchas cosas, pero con mi mamá no, pero resulta que al hacer este trabajo de sanar papá y mamá, porque yo lo he querido hacer así, mi mamá y yo nos hemos conectado de una manera que yo digo, wow, yo siempre era, te amo, te respeto, eres mi mamá, pero no había conexión. Ahora te amo, te respeto, eso. te comprendo, entiendo cómo fue tu niñez, tu crianza, y ahora conecto como el ser humano que eres. Y ahora te invito a través de mí, de mi cambio, de mi transformación, porque se nota cuando tú trabajas tu interior, Claro, se a que nota. tú también lo comiences a hacer desde el amor y no desde que yo te estoy obligando a hacerlo. Porque por amor, tú quieres que tus padres y tus hijos estén bien, ¿no? Claro. Entonces, por amor, mi mamá comienza a ver mi cambio, comienza a verme en otra etapa de mi vida y me dice, wow, ¿y qué pasa? Ahora mi mamá no se pierde ningún episodio. Mi mamá comienza a Se hacer contagia, prácticas de claro, contar, claro. comienza a hacer las prácticas que yo le digo y yo no tuve que forzar nada. Simplemente tuve que conectar y ser. Entonces, por eso es tan importante que tomemos este tiempo Sí, para sanar. las redes de apoyo son muy importantes y fundamentales como humanos, Sí, porque esas redes de apoyo accionan muchas cosas conforme al tipo de red de apoyo que tengas, en función de que cuando hay un cambio en ti, y es un se cambio refleja. funcional que se refleja, que se ve, que hay una perspectiva diferente, una conducta distinta, una red de apoyo te va a impulsar a eso, Inspiras. te va a inspirar. Tú vas a inspirar, ellos te van a inspirar. Hay una sintonía. Esa red de apoyo te ayuda. Una red de apoyo que no funciona te va a condenar por tu cambio. Claro. Allí es donde comenzamos a tomar decisiones de que yo necesito esto en mi vida porque ¿qué sucede con tu conexión? ¿Qué hubiese sucedido si tu gente no conecta con eso? Claro. Tu gente dice, es que, ¿qué sucede? Yo no sé, Yarly, que Tú sabes por qué, tú comienzas a decir, ¿sabes qué? Es que yo no, si yo
creciendo, evolucionando, me siento mejor. ¿Por qué te cambian? O sea, ¿por qué estás tratando de mantenerme al mismo nivel? Porque de alguna manera u otra tú has trascendido, por decirlo así, o has evolucionado o has adquirido nuevas habilidades. Tenemos que entender que en el momento de que comenzamos a crecer y a evolucionar, vamos a perder personas. Sí, No la vamos a perder del todo, pero a la calidad del tiempo con esas personas se va a distanciar y es necesario, por eso, tener nuestros no negociables muy claros y soltar. No podemos retener a quien no quiere estar con por nosotros, supuesto. porque el crecimiento es individual. A cada uno le llegará su tiempo, pero hay otra cosa en esta parte de ¿Perdemos o nos quedamos con la calidad? O sea, ¿perdemos o nos quedamos con lo que realmente, o sea, te das cuenta de que sí era lo que necesitabas? totalmente, pero, o sea, vas a perder a ver a veces como la relación con cierto tipo de personas. Claro, No es que van a ser enemigos ni nada, pero lo que te estoy hablando es de el hecho de que ya no vas a pasar tanto tiempo con esa persona. no, Y va a ser necesario, ¿por qué? Porque son personas que no están en tu nivel de conciencia y que no te van a, o sea, no van a ir a donde tú quieres llegar. Entonces tú los tienes allí, los quieres, los amas y los adoras, pero ya tu tiempo va a ser para las personas que sí están en ese claro. camino Y contigo. creo que también es muy válido tomar en consideración el hecho de que justo esas personas que se quedan de calidad, esas personas no van a poner mayor pero por por ese menos tiempo. Yo le digo el compinche, que necesitan como un mantenimiento diario de que estemos hablando todo el día. Yo tengo amigos que podemos hablar una vez a la semana, una vez cada 15 días, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Y hablamos, pero cuando los necesitamos, sabemos que vamos ahí. Yo sé que te puedo ir a buscar, él sabe que me puede venir a buscar a mí, ella sabe que me puede venir, pero no necesitamos todos los días, ¿cómo estás? Dale buenos días. Porque si Él, no, ya viste, o sea, ese mantenimiento, esa otra persona, ese otro grupo, esa red de apoyo, entiende que todo el mundo está trabajando en lo suyo, todo el mundo está enfocado y que todo el mundo está bien. Y sabemos que eso es el apego seguro, que cuando tú lo necesitas, ellos van a estar. ellos van a estar ahí. Eso es Esos son los importante. claro. No las relaciones que te estancan y te limitan, porque si tú sabes que tu amigo está en un proyecto muy importante o está dejando de hacer algo que le afectaba porque pasa, ya sea adicciones, ya sea procrastinar, ya sea que está en un proyecto muy importante para una tesis y para graduarse algo, o que está liderando un proyecto muy importante en su empresa donde requiere de toda su atención, tú no puedes ser una piedra en el camino. O apoyas para que esa persona llegue rápido a donde quiere llegar o simplemente no le restas tiempo porque esa persona lo necesita y comienzas a ser ese amigo que está, tú me avisas, tú me llamas, Si pero no necesitas, te estoy aquí. sientes mal. Y esas personas que se sienten mal es porque no están trabajando en algo importante para su vida. Entonces los invito, Claro. comiencen a trabajar para su vida, para que Claro, no estén porque entonces al tú no tener, digamos, esa disciplina, esa consistencia, ese proyecto importante, tú comienzas a atacar al a que lo sí lo está haciendo. al que sí lo está haciendo. Pues, pero Por eso es que hay que ocuparnos, ujú, totalmente, por eso es sepa, que hay que ocuparnos. ocúpese. Exacto. Y como que volviendo al tema de adolescente, porque hay muchas cosas que en Claro, realidad que quisiera tocar uno, pero que se extiende. Podemos hablar del tema del bullying, claro. de qué es el bullying y cómo, como padres, podemos atacarlo desde casa, tanto para que nuestros hijos no sean los que propicien el bullying y cómo ellos pueden defenderse del bullying. Okey, el bullying para mí es un tema muy importante que no podemos solamente, minimizar en el hecho de que es alguien molestando en la escuela, de que si te molesta, molesta para atrás. No, el bullying causa tanto, tanta incomodidad y tanto daño a nivel psicológico en las personas que puede afectar tanto tu autoestima como tu propia identidad y las relaciones
o la forma en que tú te relacionas con las demás personas. Porque incluso puedes llegar a interpretar de que maltratar, menospreciar, burlarte, hacer sentir mal a otra persona es una forma de relacionar. Pero es que estábamos molestando, o sea, no, Hay que normalizar. no podemos normalizar eso. El trabajarlo desde casa como padres es muy importante porque tenemos que, uno, trabajar mucho la autoestima de nuestros hijos, de que ellos puedan identificar qué es lo que necesitan y qué no. De que, pero es que es mi amiguito. Pero si tú es tu amiguito, ¿por qué te hace sentir mal? ¿Qué tan amigo tuyo es? De que puedan tener esa autoestima fuerte de poder lidiar con situaciones de que yo no tengo que quedarme con alguien solamente porque somos amigos y él me está haciendo sentir incómodo, Claro. ¿ok? Adicional a eso, el no minimizar el ignóralos. Es como, ¿cómo le decimos a un chico? Simplemente si ellos te dicen eso, ignóralos. Es como si tú me contaras a mí algo que te incomoda y yo te ignorara. O te digo, pero no importa, ignora a esta chica. Tú no tienes Hay nada que que ver. hablarlo, hay que decirlo. Hay que decirlo. Entonces, como Entonces, padre, es- uno, nosotros tener que ver si nosotros, si nuestro hijo y poder crear ese ambiente, ese espacio seguro de que pueda hablar con libertad de que, ¿qué sucede? ¿Cómo te hace sentir? ¿Necesitas de mi ayuda? ¿Necesitas que vaya al colegio? No a que hagamos pero vamos a presentar el tema. que le va a dialogar. Vamos a dialogarnos, vamos a presentarlo y darle herramientas al chico, a la chica, para que pueda hacerle frente a eso. No sea reactivo. No que lo ignores, pero hay formas de... El bullying, el abusador, pierde poder cuando le retiras la atención. Claro. Y hay una fundación, y te voy a recomendar al final del podcast, alguien buenísima con ese tema. La conocí, estábamos exponiendo en el congreso de una universidad en el mes o en el día del psicólogo, y la conocí, y el nivel de dominio que ella tiene del tema del bullying es fenomenal. Ah, entonces está bueno para hacer el Sí, próximo episodio un podcast solo de de bullying. bullying. Ok, perfecto. Es un mundo. Claro. Y es súper importante y va mucho más allá de que el bullying se arreglaba antes. Yo digo, yo como terapeuta soy como el que utiliza cosas de atrás con la actualidad, y cómo esas cosas que escuchamos de antes de la generación de nosotros o de las personas adultas, cómo traerlo con el contexto actual, y vamos a hacer comparativas de las cosas. No para lo que está bien y sino que está mal, sino más bien vamos a hacer comparativas. No es distinto a lo que tú estás diciendo, o hay una distinción. Entonces, el bullying se arregla con unos puñetes después de clase. Eso era lo que antes. Pero ¿cuántas veces uno, no todos somos buenos en ese sentido? No, y que después vas a ser un No adulto que somos, le pegas a tu mujer. no somos trogloditas. No. Y el mensaje que estamos dando es que todo tiene que acabar En golpe. en golpe. Si tenemos un recurso tan como es hablar, comunicarnos, ¿No? escuchar. Muchas veces elige, tú lo ves aquí, rodea, si te toca, no importa, pero evita. No, nos enseñaron solamente a, si te pegan, pega. Pero nadie nos enseñó, evita. No, no des tu energía. O sea, Claro, pues no tenemos el control de la actitud de los demás. ¿sí? ¿Cuántas veces te vas a poner a pelear? Te vas a poner a pelear con cada persona que te encuentres, que no van a cambiar, no van a dejar de existir en esta tierra. Personas que digan, hagan o busquen la forma de hacerle sentir mal, porque ellos van a proyectar esa frustración de su vida, la van a proyectar en ti, porque hay algo en ti que no les gusta. Sí, No lo puedes evitar. Tú vas a agarrar.
te va a agarrar piñazo cada vez que te encuentres un humano de eso en la calle. No, entonces, un día va a acabar en un problema. Claro, no, pero también yo pienso que puede ser este indicativo de que si tienes esa comunicación con tu hijo, darle a entender que lo que tú dices, ponerte en los zapatos del otro. Ese niño hace bullying, ese niño le hace esto a tus compañeros, ese niño en su casa, su mamá se lo hace. Hay que tener compasión de ese niño, ¿O ignóralo qué está y hablar pasando? con el Muchas padre. veces esta conducta de bullying proviene del hecho de que hay situaciones en mi casa que me afectan emocionalmente Claro. a mí. Y no es porque mis papás me hacen bullying, no es porque mis vecinos se burlan de mí, sino que yo estoy exteriorizando mi frustración por la historia que hay en mi casa, ya sea de violencia intrafamiliar, de discusiones entre los papás, de problemas familiares, etcétera. Cualquier tipo de situación que hay o falta de atención, porque literalmente no me prestan atención, pero yo veo cuando tu mamá te trae o tu papá te trae, yo veo que tu papá te abrazan, te besan o simplemente te dicen que tengas un buen día, Pero no ves lo que se vive todos los pero días. mis papás literalmente Claro, me dejan aquí y ya, y a mí me molesta que yo no tengo eso que tú tienes. puede ser Y yo también comienzo a bullearte claro, porque tú tienes algo algo que que yo no tengo. sí. Y esto no es el que seamos empáticos de qué estará pasando en su casa, no es para minimizar No, ni que, bueno, lo que pasa, no, sino más bien para que nuestros hijos también desarrollen esa capacidad de, sabes que esta persona, no, esto no es mío, este bullying, esta cosa que él quiere hacer conmigo, esto no es mío, okey. eso es de él. Y como eso es de él, Yo eso a lo mí limito, claro. no me afecta. Claro, y te comienza Esa necedad, ese problema, esa gana de verme sufrir a mí, es de él, ujú, porque él no es feliz, cla él tiene problemas, él tiene algún tema. No es que voy a hacer oído sordo de lo que él dice, simplemente yo no voy a gastar mi energía aquí, yo me voy. claro, Yo vuelvo con otros chicos, voy a otro lugar. O claro. sea, el que ellos puedan tener un sistema de autoprotección, más que Exactamente. se preparen para defenderse como tal, ¿no? O que eso no melle su autoestima. Totalmente, y que tengan, cuando sean unos adultos, tengan relaciones más sanas y también tengan ese poder de decisión de esto no es mío, chao, sé escoger bien mis amistades, sé escoger bien dónde invierto mi tiempo y mi energía, y por eso siempre todo lleva en temas de crianza, en temas de relaciones, Claro, comunicación y escuchar. una escucha Hablar los activa. temas que O sea, incomodan. el tema de la crianza, la escucha activa es muy importante. Total. Es como uno de los principales skills que tenemos los psicólogos, que es igualmente el tema de la escucha activa, de estar siempre pendiente a qué es lo que dice e Claro, incluso totalmente. también a lo que no se dice. Eso que no se dice también es importante, Todo eso impacta. porque no es que no te lo está diciendo con palabras, te lo está diciendo con conductas. Es imposible no comunicar. Los humanos siempre estamos comunicando aun cuando no decimos nada, porque el simple hecho de que no digas nada también dice mucho. Aprender a identificarlo. Claro. Aprender a identificar las Sí. emociones, o sea, Los como cambios, los los chicos, cambios. hay chicos que si están pasando por un tema de bullying, un tema de Los emocional, cambios perdón. físicos y emocionales en la adolescencia. Claro, los lleva al aislamiento, a aislarse, y ese aislamiento lo pasamos desapercibido como que, porque es la edad y ellos no, pero puedes preguntar, no asumas. El punto que quiero llegar es, como papá, no asumas nada, pregúntalo. ¿Qué es lo peor? Yo le digo, ¿qué es lo peor que puede pasar como papá si tú preguntas? Que te digan sí o no.
pero creas ese espacio, no juzgues. Y sí, claro que nos va a dar como papá, uno quiere en algún momento juzgar y como y entrar en la histeria, pero escucha, escucha porque te están dando la oportunidad de oro de abrirte las puertas y contártelo a ti. Pregunta y escucha. Claro. Antes de juzgar, escucha. Exactamente, totalmente. Y para, como para finalizar el tema de la adolescencia, porque de verdad que en crianzas es un tema, es un mundo, es algo muy extenso, pero yo siento que es súper importante también por lo menos tocar, puede ser como por encima, el tema de hablarle de el sexo a los jóvenes, desde qué etapa se le puede comenzar a hablar sobre el tema Ok, sexual. nosotros podemos hablar de sexo desde los 3 años. Ok. El tema de la sexualidad como tal o del sexo. No, porque como estamos hablando de adolescentes, Sexualidad ya, involucra una gama amplia y creo que podría ser más funcional que lo llevemos a sexualidad. ¿Por qué? Porque va en una serie de situaciones o una serie de temas. Nosotros podemos hablar de sexualidad con nuestros hijos desde los 3 años, exacto, pero porque es por tenemos, partes, ¿no? exacto, pero tenemos que analizar cómo nosotros vamos a transmitir esa información conforme a la etapa del desarrollo de esa persona. Exacto, ir como el No puedes, porque de hecho su propia capacidad de aprendizaje a los de 3 a 5 años, por ejemplo, no es la misma que de 12 a 18. La capacidad cognitiva de aprendizaje es completamente distinto. Así que los ejemplos, el diálogo, el, la, las oraciones, por decirlo así, el contenido tiene que ser ajustado a la etapa, claro, por supuesto. exacto. Entonces, podemos hablar de sexualidad con los niños de los 3 años y el semáforo del cuerpo, Ok, de qué áreas son permitidas y qué áreas no, de que tú necesitas por lo menos 1,20 m o lo que estira tu brazo de distancia de otra persona, ok. de otro niño, Y de otras de que personas, exacto. yo le digo a los papás, ¿por qué besan al chico la boca? ¿Qué necesidad de que usted esté besando a un niño chiquito en la boca? Si tú lo haces, que eres su papá, es más probable que en una situación que tú mismo quieres evitar, sea algo normal para él, porque si lo hace con mi papá, si lo hago con mi papá o lo hago con mi mamá, lo puede hacer cualquier adulto. Claro, porque está en el momento de niño donde no tiene esa de raciones. No, el pensamiento es completamente distinto, pues blanco es negro, ya. Claro. Entonces, Luego viene la siguiente etapa. la siguiente Entonces, etapa en el que ya vas hablando de otros temas de reproducción, de menstruación, porque ya viene esta pubertad, digamos, de los 3 a los 5, los 3 a los 6, podemos hablar de ese tema del semáforo y demás, del tema de no necesitas, si alguien quiere darte un abrazo, que era estas primeras etapas, si alguien quiere darte un abrazo o tú quieres darle un abrazo a alguien, tú tienes que decirle, tú tienes que pedir autorización, claro, te puedo dar un abrazo. porque no es todo el mundo que te tiene que estar abrazando. No todo el mundo tiene que estar invadiendo tu espacio personal si tú no lo permites. Si tú vas cosechando esto desde ahorita, Ujú. yo voy cerrando más las probabilidades a que yo esté expuesto a situaciones relacionadas con abuso, a que no todo tiene que venir a abrazarte, a que tú tienes que saludar de beso y abrazo a alguien que tú, aunque sea familia, si no te nace, no lo hagas. Claro. De darle esa autorización a tu hijo, porque tu hijo, los niños lo saben, los niños, el abusador incluso puede estar dentro Eh, del sistema familiar Y casi siempre pasa. y pasa desapercibido Sí, totalmente. porque
como tienes que besar a todos los tíos, a los primos, a todo el mundo, el abusador está dentro del sistema y no lo vas a notar. Es menos probable o es más difícil de encontrarlo porque la conducta es normal, pero cuando tú le enseñas a un niño pequeño que él no tiene que abrazar a quien no quiere, tú vas a ver el cambio de conducta, tú vas a poder ver que hay una discrepancia en la conducta con esta persona que con esta persona. Y no solamente por temas de abuso, simplemente por temas de cómo trata uno al otro, Al otro, totalmente, sí. con cuál siente, con cuál se identifica más, con quién se relaciona mejor, con qué tío, con qué tía, con qué primo se relaciona mejor. Claro. Entonces, después podemos ir hablando entre la pubertad y la prepubertad, este tema de menstruación, de los cambios físicos, Físicos, para ir preparando. Estamos hablando de sexualidad como tal. hasta allí. Y ya después, En la en la adolescencia ya hablamos adolescencia, métodos anticonceptivos, sexo propiamente, de que es normal que te va a gustar otra persona. claro. Y aquí hablo la parte, te va a gustar otra persona. Ujú, pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Te voy a hablar, no te voy a prohibir el hecho de que tengas novio o novia o lo que consideres tú, O una amistad, claro. ¿ok? Pero comprende los pros y los contras que pueden, vamos a hablar, vamos a conversar cuáles son los pros y los contras que tú tengas un novio a los 14 años, a los 13 años. Claro. Llegar a esa, es lo que dice, Va a llegar a llegar esa tu negociación. momento, va a llegar tu momento, Totalmente. va a llegar tu momento. Es normal que te gusten, que te guste otra persona, que ahora sientas atracción por otras personas, sí, Claro, porque la es etapa la totalmente normal y vamos a explicar eso desde la sexualidad, vamos a explicar esto desde los temas hormonales, todo esto todo, lo vamos a su explicar, paso a paso claro, todo un paso a paso, pero lo vas explicando conforme, a la edad. pero desde mi perspectiva como terapeuta y psicólogo de niños y adolescentes, nosotros podemos venir hablando de esto de los 3 años. Claro, exacto, le vas dando como ese Solamente le vamos dando la información, la vamos dando conforme al nivel de desarrollo de las personas. totalmente. Y bueno, me parece súper interesante y ya para esto sería como otro episodio donde podemos hablar más extensamente sobre la adolescencia y cómo ir adaptando Sí, este y paso a creo paso y que la sí. confianza. Claro, y ese tema, perdóname, con el tema de la sexualidad, muchas personas se escandalizan si lo ven en la escuela. Y quería hacer mucho la mención de esto porque digo, ok, ¿ya vieron o han visto, han revisado las estadísticas de embarazos adolescentes que hay anualmente en Panamá? O sea, Bien. estamos hablando de con cifras, últimas cifras, estamos hablando de cada 1000 adolescentes, 37 embarazadas. Claro, Algo no estamos haciendo bien en el proceso en el que preferimos o tenemos, vamos a demitificar otra cosa. Si le hablamos de sexo al adolescente, le va... estamos incitando. No, No, totalmente que no. la sexualidad de nosotros es que nacemos. Claro. Yo digo que, mira, No, este tema es como que se la- podría hacer otro episodio sí, como por más, supuesto, porque por hay muchas supuesto. cosas tan puntuales que se puede hablar sobre el tema de la sexualidad, del sexo en adolescentes, porque ya yo había grabado un episodio anterior sobre donde hablábamos del placer al descubierto más que todo en temas de adultos, se tocó algo allí del adolescente, pero podemos tocar temas súper importantes y para terminar el episodio que de verdad ha sido un episodio maravilloso, lleno de mucha información y que me llena mucho de que los papás se puedan quedar con todas las herramientas que tú has dado, que se pueda sacar algo productivo de aquí y quiero que dejes un mensaje a los padres de adolescentes que están pasando la etapa de la adolescencia o ya están en la adolescencia y que se sienten frustrados que no conectan con sus hijos. Déjales un mensaje. Escúchenlo. No se salten la etapa de invita a tu hijo
a donde quieras. Invítalo, siéntalo y cuéntame de ti. Yo quiero saber cómo vas, no cómo vas en la escuela propiamente en función de las notas, sino cómo te sientes, cómo están las cosas por allá. Conéctate con él, conéctate qué ve, qué escucha. No lo juzgues, escucha. Antes de juzgar, escucha. Claro. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Y déjale claro el hecho de que si en algún momento necesita algo de ti, pueda tocar la puerta, no te voy a juzgar, pero ten la confianza de contármelo para que lo hablemos, Claro, para que nos hagamos responsables de esto, exacto. de cómo podemos mediar, Claro, ¿ok? que sientas que tienes ese apoyo en tu casa. Exacto. Y que no, otra cosa que no quisiera dejarle claro a los padres, todos en la casa tienen trabajos. Ustedes trabajan propiamente, pero el rol de ellos es ir a la escuela y es como si fuera su trabajo. Entonces, el que tú trabajes no quiere decir que porque ellos van a la escuela no es tan importante como lo que tú haces. Entonces, revisa mucho el hecho de saber cómo ellos van en su trabajo, de cómo están, cómo se sienten, qué materia le está dando tema, cómo te puedo ayudar. Si no te puedo ayudar yo porque no soy bueno en matemática, no soy bueno en física, pero buscamos un tutor, buscamos un primo, un tío, alguien que sepa de física, pero tienes esa opción, tenemos la opción de trabajar juntos. Total, que ¿Eh? sea un equipo, Sí, total. claro, porque es como me llegan los padres y les dicen, no, sabes que se está quedando en una materia. Y yo digo, ok, ¿y cuándo acabó el trimestre? Hace 2 semanas. ¿Y cómo tú no te diste cuenta? Ah, porque No tenía tiempo. él, ese es su trabajo y él, ¿por qué no me dijo? ¿Y por qué tú no le preguntaste? Trabaja en equipo, trabajo en Entonces, es como literalmente nosotros hubiéramos podido subsanar ese tema mucho antes si tú me hubieras preguntado. Tú estás esperando que él te diga, pero tú qué estás esperando para ir a actuar preguntar. como el adulto que eres, totalmente. Exacto, cojo el adulto que eres, vamos, tienes el Sí. control. No solamente tienes el control para las para el Para rizo, regaño, para el para regaño, esto, para el regaño. para No, que todo se también se hace tiene el así. control de cambiar y ajustar el sistema. Totalmente. Y Sí, de verdad que, bueno, muchas gracias por tu tiempo, por abrirte, sabes, a expresar, a dar toda tu opinión, todo tu de nada. Súper un conocimiento, placer estar por acá. de aportar valor. Siempre, Eso siempre, es lo que yo siempre. quiero que sea este podcast. Y para terminar, quiero que termines la frase del episodio, que se lo hago a todos los invitados, de cómo te sentiste en este episodio. No es terapia, pero se siente como No es terapia, pero se siente a reflexión. se siente como un mensaje. Un mensaje de, ok, vamos a reflexionar, Aquí gente. todos reflexionamos. Aquí todos reflexionamos, aquí vamos, nos sentamos y vamos a reflexionar de las cosas desde cómo las vemos nosotros, de cómo las ves tú. Y esto nos llega a las demás personas que seguimos, que vemos el podcast y hace que también entonces nosotros entremos como en ese proceso de reflexión, de que nos enseñen otra parte del escenario que nosotros no estamos viendo. Totalmente, así es como mirar desde otra perspectiva y de verdad me encantó. Yo también me sentí genial de compartir contigo, de que Sí. todo esto le pueda llegar a esos hogares, a esos padres que críen a esos adultos que sean funcionales. Gracias por quedarse hasta el final del episodio. Recuerden dejarme un comentario, compartir este podcast para que siga creciendo, suscribirse para los siguientes episodios y obviamente les vamos a dejar nuestras redes sociales para que nos sigan. Nos vemos en la próxima. Bye. Muchísimas gracias, chao.